Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde tenemos a las bolsas y a los bonos recuperándose de las enormes caídas que tuvieron ayer. ¿Qué ha pasado para que se recuperen hoy? Bueno, pues ha pasado que se ha conocido el dato de nóminas no agrícolas y ha quedado poco peor de lo esperado. Vamos a empezar con el tablero y luego lo repasaremos. En el tablero, poco que añadir. Tenemos índice de miedo y codicia en la zona de 79, encuesta de inversores americanos que no se ha movido, y por sectores tenemos en Estados Unidos a energía, que es lo que más sube, con un 1,59, y telecomunicaciones con un 1,42. Lo que más cae, consumo de estantería, con menos 0,78. En Europa también lo que más sube es petróleo y gas, con 1,25, como químicos también 1,25, y lo que más cae, sector de cuidados de la salud, con menos 0,82. Como decía, hemos tenido un dato macroeconómico hoy que ha dado un poco la vuelta a las tornas, ¿no? Y ha parado las enormes caídas que habíamos visto ayer. Ayer, que no pude grabar el vídeo y lo comento hoy, tuvimos muy buenos datos en Estados Unidos de PMI de servicios por encima de lo esperado. El PMI compuesto al final también quedó por encima de lo esperado, porque el no manufacturero de ISM también quedó por encima de lo esperado. Bueno, todos quedaron por encima de lo esperado. Pero hubo un dato muy inquietante, y fue el de cambio de empleo no agrícola de la consultora ADP, que quedó en 500.000 cuando se esperaba 228.000, más del doble. Claro, las bolsas y los bonos al ver esto se asustaron muchísimo, porque un dato de empleo como ese, si realmente fuese real, podría traer unas enormes subidas de tipos de interés en los próximos meses. Y en cuanto se conoció ese dato, las bolsas empezaron a caer, los bonos cayeron con muchísima fuerza. Y hoy lo que hemos visto es el dato, aquí lo tenemos, de nóminas privadas no agrícolas de 149.000 cuando se esperaba 200.000. La diferencia con el dato de la consultora ADP pues es increíble, ¿no? La consultora ADP dio un dato de casi 500.000 y este dato se queda en 149.000. Este es el dato oficial, digamos, ¿no? No es una consultora privada. Y claro, al ver este dato, pues las cosas ya se han calmado un poco. Se ha visto que quizás el dato de ayer de ADP pues estaba mal calculado, había algún tipo de problema por estacionalidad, por lo que fuese, no se había calculado bien y salió muy alto. Ayer lo decía Goldman, que ellos creían que ese dato era erróneo y que no cambiaban su previsión para el dato de hoy. Y la verdad que lo han clavado. Pues como digo, esto ha calmado mucho los nervios, porque se ha visto que bueno, el empleo más o menos está poco a poco empezando a resentirse en Estados Unidos. Por otro lado, se ha dado el dato de ingresos medios por hora de los trabajadores, que ha quedado un poco por encima, pero muy poco por encima de lo esperado. Y eso, pues bueno, es un poco lo que no ha gustado tanto, ¿no? Porque si suben los sueldos, pues al final la inflación se va a mantener alta durante más tiempo. Pero ha sido una subida muy pequeña y la verdad que no ha movido mucho mercado. Luego, por último, teníamos también alguna charla de miembros de los bancos centrales que siguen con un tono durísimo, diciendo que hay que seguir subiendo tipos. En Reino Unido han dicho que deberían subirse cuanto antes, que habría que adelantar esas subidas. Bueno, tienen un tono muy duro todos los banqueros centrales, y eso pues es lo que no está gustando al mercado. Pero el dato de empleo pues sí que ha sido bastante bueno, sobre todo para los bonos. Por último, repasamos, ya que estamos aquí, los datos de Canadá, que han quedado pues más o menos en lo esperado. La tasa de desempleo sube 0,1, el PMI un poco por debajo. Bueno, parece que se enfría un poco el mercado, pero no ha habido mucha novedad. Con todo esto, pues tenemos al SP500, que consigue subir por encima de los 4.400 puntos. Llegó en la jornada de ayer a caer por debajo y estuvo coqueteando con esa zona, y al final parece que consigue resistir en esos 4.400 puntos. El Nasdaq sube también 0,26 hasta los 15.122. En Europa el FTSE no consigue remontar y cae 0,30. Ojo que está ya tocando los mínimos de marzo. Y el DAX, que sí que consigue recuperarse un poco de la tremenda caída de ayer. Vamos a medir esta caída desde el cierre.
de antes de ayer, pues llegó a caer casi un 3% en algunos momentos y cerró con más de un 2,5% de caída. Hoy, como decimos, consigue recuperarse un poco, parece que se apoya un poco en esta zona de los 15.500. Veremos si consigue resistir, pero la verdad que ha roto la media de 100 como mantequilla y ahora mismo pues no tendría ningún otro soporte más que esos 15.500, donde tiene un poco de resistencia o de soporte psicológico. El IBEX no consigue hoy remontar, sigue cayendo 0,40 a pesar de que ha caído bastante más durante la sesión, ha llegado a estar en 9.180 y 9.170 más o menos y ahora está en 9.248. Se ha ido recuperando a lo largo de la mañana, cuando ha llegado a esa zona ha sido a primera hora y está justo por debajo de la media de 100 ahora mismo. Mala señal cerrar por encima de esta media de 100, pero bueno, todavía queda un poco de esperanza porque más o menos la zona de soporte que había marcado hace un par de semanas pues parece que la vuelve a superar, está en 9.200 y todavía tendría más soportes más o menos en los 9.000. Bueno, no está del todo mal, pero la verdad que la torta que se ha pegado ha sido importante y eso que parecía que después de romper estos 9.500 puntos pues se iba a ir a los 10.000 rápidamente, pero en cuanto se ha metido por debajo, la verdad que le han dado por todos lados. Por último, el índice de Hong Kong, para repasar un poco Asia, que está en 18.600 puntos. Este otro que no levanta cabeza, ayer se pegó un castañazo brutal porque también hubo muy malos datos desde China. No llegó a la zona de mínimos de junio, pero sí que rompe ya la zona de mínimos de marzo y veremos cómo evoluciona en los siguientes días. La verdad que no tiene de momento muy buena pinta, aunque también es cierto que de momento, mientras no rompa por debajo de los 18.000, pues bueno, todavía hay bastante esperanza. Los bonos en Estados Unidos se mantienen completamente planos, suben 0,02, después de la torta también de ayer, que rompieron los mínimos que tenía en marzo y bueno, la caída fue bastante importante. De hecho, ya no queda ningún otro soporte hasta llegar a la zona de 88, que está lejísimos, quedaría una caída muy grande y ya no creo que lleguemos a esa zona, pero ya no le quedaría ningún soporte. Aunque bueno, de momento parece que se están manteniendo. Y además, ya más o menos han descontado esa nueva subida de tipos, esas dos subidas de tipos que pronostica la Reserva Federal, pues no les quedaría mucho más por caer, salvo que se alargue muchísimo tiempo esas subidas, que no empiecen a bajar tipos hasta, pues quizás hasta finales de 2024, 2025, y entonces sí que podríamos ver más caídas. En Europa, pues la situación es bastante parecida, cae bono alemán a 10 años 0,20 y está, como digo, en una situación muy parecida. Ha roto los mínimos que tenía en 97,94, ya se había apoyado 3 veces en esa zona y en cuanto lo ha roto pues ha caído con muchísima fuerza, ha roto también la media de 200 y veremos cómo evoluciona. Todavía podría caer un poco más hasta el soporte que tiene en 96,10 y a partir de ahí pues podría empezar a remontar. La verdad que con esta caída los bonos pues no pintan mal como inversión para los próximos años y para diversificar un poco la cartera. Con lo que han caído probablemente no caigan mucho más y además tenemos un buen rendimiento. La verdad que los bonos yo los veo bastante bien para incorporar a la cartera. Bueno, que alguna vez me pregunta la gente cómo puede comprar bonos de diferentes países. Bueno, lo más sencillo, si no te quieres complicar la vida, porque ¿para qué? Cuanto más sencilla sea una estrategia, una gestión, pues mucho mejor, que al final si no todos son quebraderos de cabeza, pues lo más fácil es comprarte algún fondo que tenga bonos en cartera de diferentes países y ya está, y con eso te cubres y te quitas de problemas. Bueno, vamos ya a las divisas y vemos que el dólar hoy se está pegando una leche importante, cae 0,75 y lo están aprovechando pues el resto de divisas para avanzar. El euro sube 0,65 contra el dólar y ya está en 1,0960 y la libra
sube también 0,75 y ya está en 1,2835. Y ojo que está otra vez tocando estos máximos que había marcado a principios o mediados de junio, y si consigue romperlo, pues tiene otra vez camino libre para arriba. Así que mucho ojo con la libra. Por cierto, en la libra sí que he abierto operación, aunque ya la he cerrado, una operación de un solo día. La abrí ayer con la caída y la verdad que me ha ido bastante bien. Una operación pequeñita, pero bueno, que poco a poco nos sirve para sumar. También es cierto que abrí operación también a corto plazo en el IBEX y también perdió ese mínimo o rompió esos máximos que había marcado. Lo vamos a ver un segundito. Abrí pues un poco por encima de esta zona de 9.550 más o menos y tenía el stop en unos 9.500. Por tanto, la pérdida fue pequeñita, pero bueno, había un potencial bastante interesante si rompiese ahí. Pero bueno, a lo que íbamos. La libra tiene pronto camino libre si consigue romper esa zona de 1,2850. Y por último, en las divisas vamos a analizar el dólar contra el yen, que cae hoy 1,27 después de llegar a esa zona de 1,45 donde se hablaba de que podía intervenir ya el Banco de Japón. Pues ha empezado a caer un poco y hoy que el dólar se debilita, pues ha caído con muchísima fuerza. El oro hoy sí que consigue remontar, sube un 1,10 aprovechando esa debilidad del dólar. Bueno, ya pinta un poco mejor, pero la verdad que está, pues sigue estando en la zona de hace una semana más o menos. Tampoco ha avanzado mucho. Y ahora tiene un pelín de resistencia en esta zona, pero que tiene pues un soporte a finales de mayo y la zona de la media de 100, pero nada importante. Las criptos hoy también suben. Bitcoin sube 1,5 hasta los $30.300. Ayer llegaron a marcar máximos de bastante tiempo, pero luego se pegaron también una castaña importante. Y Ethereum lo mismo, sube 1,30 hasta 1.871. Por último, el petróleo sube 1,71 también, llega a los $73. Ojo que está ya en la zona de soporte que tenía marcada, que habíamos hablado en unos 72,5, 73, y si consigue romper la media de 100, pues ya tiene camino libre hasta los 78, así que bueno, no pinta tampoco tan mal estos días el oro, si consigue romper esta zona y cerrar por encima de esos 73. Bueno, pues nada más, que al final se me ha alargado el vídeo, llevo ya casi 13 minutos, no me gusta que se alarguen, pero bueno, al final hay cosas que comentar, y más hoy que teníamos también las noticias de ayer. Nada más, no quiero alargar el vídeo, simplemente recordarte que le des un like, que hoy no he hecho spam al principio, así que lo hago al final, que te suscribas al canal si te gustan mis vídeos y que nos vemos ya en el vídeo de cierre del lunes. Un saludo.